de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos saben, nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando conoces a Cristo, naces de nuevo, y a eso le llamamos el nuevo pacto. Dios ha hecho un pacto de salvar a todos los pecadores y que han creído en Él. Y mire, encontré una frase que me encantó y me hizo reflexionar en un libro que se llama Compendio para entender la Biblia. Y dice lo siguiente: el pacto es un lazo o vínculo, no por medio de adhesivo, clavos o remaches, sino que es un vínculo relacional. Y un vínculo con tales características se ve fortalecido por expresiones tangibles de dicho lazo. Bueno, si no puso mucha atención, déjeme explicarlo, si se le pareció complicado. Dice que cuando hay un pacto, no es un vínculo entre dos personas, como cuando usted hace un contrato. Usted se compromete con la otra persona y cada uno adquiere responsabilidades, obligaciones, y a través de ese contrato, de ese pacto, usted tiene una relación con otra persona, puede ser una relación comercial. Lo mismo sucede cuando nosotros venimos al Señor. Nosotros entramos en ese pacto y estamos vinculados de una manera relacional con Él, no con adhesivo, no con clavos, sino por medio de una relación, ¿me entiende? Una relación. Y dice, y un vínculo con tales características se ve fortalecido con expresiones tangibles. Es decir, si yo tengo una relación, eso tiene que tener expresiones que se puedan ver. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí son papás? Es una relación, ¿no? Es una relación, usted es un papá. Y fíjese, yo como papá tengo ciertas obligaciones y privilegios, lo voy a llamar así, de educar a mi hijo, guiarlo, corregirlo, eso involucra la varita, de proveerlo, pero él también tiene, si él tiene una relación conmigo, él también tiene que responder a esa relación, ¿no es cierto? Así como yo estoy comprometido con él, él también tiene que estar comprometido conmigo a través de expresiones tangibles. Yo no puedo decir soy su padre o él es mi padre si no responde correctamente. Podré ser su padre de título, pero si él no obedece, si él no me respeta, si él no atiende a mi voz, entonces realmente no tenemos una relación. Solo tenemos un nombre, pero no tenemos una relación que justifique ese nombre. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con el cristianismo. Cuando nosotros entramos al nuevo pacto, creemos en Jesús, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ¿no es cierto? Nosotros decimos, Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Y entonces esa relación que nosotros tenemos con Dios, ahora esa nueva relación, tiene que tener expresiones tangibles. Se tiene que ver en nuestra vida que ahora nosotros hemos nacido de nuevo y le pertenecemos a Él. Si usted dice, yo he venido a Cristo, hay una sola forma de que usted crea en Jesucristo y sea discípulo de Él. Negarse a sí mismo y tomar su cruz, ¿no es cierto? Y eso significa que usted muere a su vida y se le entrega a Cristo por completo. Y ahora, eso tiene que ser evidente. Y yo le leí, acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 22. La Escritura dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La evidencia que denota el común denominador de todos los cristianos es que todo cristiano es ¿qué? Hacedor de la palabra. Ajá. Y ese es el punto que está tocando Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago en la carta nos ha hablado de la prueba de determinar si nuestra fe es verdadera o no es verdadera, es decir, si somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos. Y fíjese cómo él nos habló de las aflicciones como una prueba, nos habló de las tentaciones como una prueba que determinan cómo es nuestro cristianismo. Y ahora él menciona esto: cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Y la característica primaria de un cristiano es que oye la palabra de Dios, se expone a la palabra de Dios, tiene una pasión por la palabra de Dios, pero no solamente eso, dice, pero, está bien que seas oidor, pero no basta con ser oidor, ¿verdad? Sino que hacedor. ¿A cuántos les dijeron esa frase de hechos, no palabras? ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestras acciones hablan tanto, nuestra boca ya no tiene nada que decir. No es importante nada más lo que decimos, sino también ser congruente con lo que hacemos. Jesús dijo: ¿quién es verdaderamente mi discípulo? El que permanece ¿en qué? En mi palabra. Ese es el que verdaderamente es mi discípulo. Dijo: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Muchos le pueden decir: Señor, tú eres mi Señor, claro que creo en ti, es más, oro a ti, te pido a ti, pero dice: yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es gente que vive como si no tuviera ley. Gente como si viviera si no tuviera una relación de pacto con Dios. Gente como si que vive que no tiene un estándar de vida de acuerdo a la vida nueva que Dios le ha dado. Y mire, Santiago aquí, ¿se acuerda que le dije que nos muestra cómo no estar engañados nosotros como oyentes? Cómo no ser oidores engañadizos o oyentes engañados. El creyente prueba su fe haciendo la palabra de tres maneras. Número 1, que vi la semana pasada, es sin engaño. Número 2, es sin egoísmo. Y número 3, es sin contaminación. Y la primera, le dije que era sin engaño, porque él dice que el hombre que escucha la palabra y no la hace, es comparado con alguien que toma un espejo y lo ve cuidadosamente y dice: ah, mira, no, sí, no, sí, tengo defectos, ay, me salió un barrito así, o traigo una manchita, y no hace nada, sino que simplemente admira el espejo, pero no utiliza el espejo para verse a él mismo, y dice que se va y se olvida cómo era. Ese es aquel que agarra la palabra, la estudia cuidadosamente. Fíjese, no es alguien ignorante, quiero que entienda eso. No está hablando Santiago de alguien que ignora la palabra, sino de alguien que conoce la palabra, que escucha la palabra, es más, que hasta puede venir a iglesias bíblicas de sana doctrina y que se expone a escuchar esa palabra con profundidad y todo, que se sabe versículos, que lee su Biblia en su casa, que hace todo esto, pero no sirve de nada si usted no la lleva a cabo. El hecho de que usted venga a una iglesia bíblica no lo hace cristiano. ¿Me escuchó? Si encima a usted no le gusta la Biblia, pues usted es muy dudoso que él sea cristiano. Pero si usted la escucha y no la hace, usted, según Santiago, según el Espíritu Santo que inspiró esta escritura, usted se engaña a sí mismo. Usted es alguien que escucha la palabra, pero pone cualquier pretexto encima para ocultar su pecado, como hicieron Adán y Eva, ¿se acuerda? Cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado a la regla que Dios le había puesto, lo primero que hacen es ocultarse, porque el pecado es así. El pecado lo que trae a nuestra vida es vergüenza.
Y nosotros cuando nos engañamos, nosotros tratamos de tapar eso. ¿Y sabe cómo trata de taparlo la gente que conoce la palabra? A través de un religiosismo superficial. Eso es lo que está diciendo Santiago. A través de venir y esconderse atrás de una banca, de una silla, a través de cubrirse de una apariencia, a través de adquirir un lenguaje, le dicen el cristiañol, ¿verdad? Entonces usted ya habla así, hermano, siervo de Dios y esto y lo otro. Se está ocultando cuando realmente hay cosas, tiene problemas internos que la palabra está exhibiendo y usted lo que hace, no, yo estoy bien. Le dije que la religión superficial es el cultivo perfecto para el autoengaño. No hay cosa más peligrosa que el religiosismo. De hecho, uno de los teólogos dice que el religiosismo llevará más personas al infierno que nada. Gente que piensa que sí es, pero en realidad no lo es. Y mire, cuando habla de esto Santiago, es cómo yo aplico la palabra de Dios a mí mismo, en relación a mí mismo. ¿Se da cuenta? Por eso lo compara con el espejo y dice, ¿cómo te estás aplicando la palabra? Es decir, cuando usted viene aquí, escucha la palabra, ¿cómo responde a ella? ¿Usted examina realmente su mente, su corazón? ¿O pone el escudo y dice, pone el escudo en el corazón que rebota la palabra y dice, esta es perfecta para acá, esta es perfecta para acá. Ay, si mi esposo hubiera venido, ay, si mi suegra estuviera aquí. Yo le dije que hay una estadística que dice que la mayoría de los cristianos que asisten a una iglesia, cuando escuchan la palabra, normalmente están pensando en otra persona, no en sí mismos. Pero quiero preguntarle esto, ¿se acuerda cuando usted comenzó en el cristianismo, los que tienen más tiempo? ¿Se acuerda la sensación de escuchar la palabra cuando usted es nuevo? ¿Y qué dice? Híjole, esta es para mí. ¿No es cierto? Y usted va con el pastor y le dice, pastor, ¿quién le contó mi vida? Porque todo lo que dijo era para mí. ¿Sabe por qué? No es por nada, sino porque somos sensibles a la palabra de Dios. Y entonces lo que hacemos es inmediatamente, venimos tan afligidos, venimos tan necesitados, que lo que hacemos es agarrar la palabra, beber de ella y aplicarla a nuestra vida. Mi amado, ¿en qué año nos volvimos insensibles a eso? ¿En qué momento nos convertimos en profesionales del cristianismo? Alguien que ya no necesita la palabra. Alguien que simplemente viene y como si fuera una función de cine. ¿Sabe que hay hermanos, quiero pensar que son hermanos, que vienen y son catadores de culto? Y entonces vienen, se sientan y están examinando, sí lo dijo bien, no lo dijo bien. Ay, hizo esto, no hizo esto. Ay, cómo habló, cómo se vistió, cómo esto. Cuando Jesús empezó sus sermones, lo primero que dijo es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aquel que se siente tan pobre, tan indigno, que tiene tanta necesidad de Él. Ese es verdaderamente el creyente. Ese es el creyente que cuando usted viene, recibe la palabra, usted dice, esto es lo que necesita mi alma. Y mire, la segunda cosa que Santiago dice, ya no es en relación a nosotros, sino en relación a los demás. ¿Cómo aplico la palabra, claro, yo practicándola, pero en cuestión a los demás? Y mire lo que dice el versículo 27 de Santiago 1. Sígame ahí atentamente, para que vea que no me invento nada. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Él dice, la religión, y esto es, las personas de ese tiempo se sentían religiosas por los rituales que realizaban. Esa palabra religiosa se refiere a eso, a las cosas externas, a las personas que hacían rituales para sus dioses, que ofrecían cosas para sus dioses. Y dice, si alguien se cree
muy religioso y que lo demuestre. ¿Cómo? Porque la religión verdadera, la que es pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Qué significa la palabra pura? Limpia, limpia, viene de la palabra limpia. Dice, la verdadera religión es totalmente limpia. Y sin mácula, ¿qué es sin mácula? Sin mancha, ¿no es cierto? Y fíjate, Santiago utiliza dos aspectos, uno positivo y uno negativo. ¿Quién de aquí es limpio? Que sea muy limpio, que sea muy cuidadoso, que esté todo el tiempo limpiando, ese sería el limpio, el positivo. Pero mire, sin mácula, sin mancha. Yo, por ejemplo, en mi casa no soy el limpio de mi casa, lo tengo que admitir. Pero sí soy algo, el que no ensucia. Yo siempre procuro no ensuciar para que no esté sucio. Ajá. Y fíjese, eso es precisamente lo que dice. Hay un aspecto positivo que es ser limpio, y el aspecto es que no permite que eso se manche. Y dice, la religión que verdaderamente adora a Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mi estimado, ¿sabe por qué menciona precisamente visitar a las viudas y a los huérfanos? ¿Por qué usted cree que menciona esto? Porque son los más necesitados. Aunque dice los huérfanos y las viudas, se refiere a todo aquel que esté necesitado y pone lo más bajo de la sociedad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros somos generosos con los que menos tienen, es un amor desinteresado, porque esas personas no tienen manera de restituirle el favor, no tienen manera de pagarle el favor. Y en ese tiempo las viudas y los huérfanos eran la clase menos atendida de la sociedad. Pero ¿sabe? Esto es curioso, porque Dios siempre estuvo al pendiente de ellos. Vea lo que dice el Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Sabe que Él siempre se identificó como el protector de los más débiles? Él siempre se identificó y dijo, yo soy el que suple las necesidades de la viuda, soy el que suple las necesidades del huérfano. Es más, ¿sabe que las leyes estaban diseñadas para que ellos, por ejemplo, cultivaran la tierra y dejaran una parte de la tierra sin cosechar, o sea, sin levantar la cosecha, para que las viudas, los huérfanos y los necesitados, los extranjeros, llegaran y pudieran arrancar de ahí el fruto y comer? ¿Se fija que siempre el corazón de Dios está en atender las necesidades de los más necesitados? Es el Dios de los más débiles. Y Él usa a los más débiles también. Dios no es de los fuertes, de los poderosos, de los sabios. ¿No dijo Él, de lo vil y menospreciado escogió Dios, dijo Pablo? No para que nadie se gloríe, sino para que toda la gloria de lo que hacemos la reciba ¿quién? Dios. De lo vil y menospreciado. Jesús, cuando estuvo en este mundo, ¿sabe quién se acercaba a Él? Los pecadores, las prostitutas, los que sentían mayor necesidad de escucharlo a Él. ¿Sabe por qué escogió a Israel como pueblo? Él lo dice en su palabra. Y le dice, Israel, no te escogí porque fueras una nación poderosa. Cualquiera diría, bueno, un Dios tan poderoso, un rey tan poderoso, debería de tener la nación más poderosa. Y le dice, no, Israel, no te escogí porque fuera la nación más poderosa, sino porque era la más débil entre todas. De lo vil y menospreciado, de lo más bajo, te escogí. ¿Y saben al pueblo por qué lo juzga? Si usted ha leído con nosotros el Antiguo Testamento y los profetas, parte de los juicios que hace y les dice por qué los está juzgando es porque no tuviste compasión de la viuda y el huérfano. Te encargué una cosa y no lo hiciste.
Israel, ¿entiendes que yo te saqué siendo nada? No eras una nación, eras una bola de esclavos. Y yo te saqué y te hice un pueblo, te hice una nación grande, te hice una nación próspera. Y te dije que tenías que atender las necesidades de los más pobres. Y no lo hiciste. Antes endureciste tu corazón contra ellos. Ahora, vamos a trasladarlo a nosotros. Si nosotros ahora tenemos una relación con Él, y Él es nuestro Padre, y nosotros sus hijos, y Él dice que Él es Padre de huérfanos y viudas y de los más necesitados, ¿cómo tendríamos que responder nosotros? Igual que nuestro Padre. ¿Se fija que usted no necesita forzarse mucho para parecerse a su padre o a su madre? Usted ve a alguien caminar y dice, ese es hijo de fulanito. ¿Por qué? Porque camina bien charro, ¿no? Fíjese, yo me estaba dando cuenta, yo normalmente los sábados voy ahí a la ferretería a ayudarle a mi papá, y yo tenía posturas que hace mi papá. O sea, yo esperaba a los clientes y estaba parado igual con mi papá, y yo ya me daba cuenta, de manera inconsciente lo hacía. Y mi papá no me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Mira, así se atiende una ferretería. Tienes que poner la cara de enojón. No, primero, tienes que poner la mano aquí. Tienes que poner... No me dijo eso. Es la relación que yo tengo con él. No sé cuánto influye la genética y el tiempo que he pasado con él, que yo estoy expuesto a eso, y al estar tanto tiempo expuesto a eso, ¿sabe qué termino haciendo? Lo mismo, y cuando acuerdo estoy parado igual que él, y digo, ¿pero por qué? Y cuando acuerdo estoy hablando igual que él, y cuando acuerdo estoy haciendo lo mismo que él, y digo, pero si dije que esto no lo iba a hacer. ¿No? Porque mire, nuestra acción habla de quién somos hijos. La manera en la que nos comportamos refleja a qué hemos estado expuestos, a quién le pertenecemos, cuál es nuestro gen. Y mire, el gen de todo cristiano es preocuparse por las necesidades de los demás. ¿Cómo lleva a la práctica la palabra de Dios? De manera evidente, de manera fácil. Porque luego aquí es de, no tan profundo, práctico. Práctico está haciendo Santiago, ¿no? ¿Cómo usted no se queda en la teoría y lo lleva a la práctica? ¿Cómo sabemos que usted está aplicando la palabra verdaderamente? Cuando usted está atendiendo la necesidad del más débil. Mire cómo lo dice Mateo 25:35, y esto es Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Y qué dice el creyente? ¿Qué le dice el creyente? ¿Y cuándo hice eso? ¿Cuándo te atendí a ti? ¿Cuándo te visité, Jesús? Yo nunca te vi. Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños. ¿Quién es el espiritual? No el que sabe más cosas de doctrina, no el que sabe hebreo, griego, exégesis y eso. Es el que está atento a lo mismo que el Padre está atento, y es a las necesidades de los demás. ¿Sabe? Leí hace poco una historia de Charles Spurgeon, el gran predicador, príncipe de los predicadores. Porque conocí a alguien que decía, príncipe de los pastores. No, el príncipe de los pastores es Jesús. Este es el príncipe de los predicadores. O sea, yo creo que no lo había leído a Charles Spurgeon nada más. Pero mire, él cuenta esta historia, que él empieza a adoptar, empieza a acercarse a un niño que era huérfano. Y empieza a predicarle el evangelio, pero a la vez lo llevaba a su casa, le prestaba su casa, lo atendía, suplía sus necesidades y todo. Y un día un líder de su iglesia se le acercó y le dijo, pastor, quiero decirle algo. Sí, adelante. Le dijo, quiero advertirle que tenga cuidado con ese niño. Ese niño es de una familia dudosa. Y él le dijo, ¿cómo que dudosa? Sí, es que es de una reputación dudosa de antes, le dijo.
o algo así, lo estoy parafraseando. Tiene una reputación anterior peligrosa. Y Spurgeon le contestó, ¿como tú? Y le dijo, no, pastor, no me está entendiendo. Le quiero decir que este niño tiene un pasado terrible. Y le dijo, no, te quiero decir que tú no me estás entendiendo porque es el mismo pasado que tú tienes antes de Cristo. Tú eres el que no estás entendiendo. ¿Se fija cómo muchas veces olvidamos de dónde nos sacó Dios? ¿Se fija que muchas veces somos insensibles a los demás porque vivimos de una manera egoísta? Antes de vivir, de venir a Cristo, de ser cristiano, de lo que es ser cristiano, ¿para quién vivía? La verdad. ¿Para quién vivía? Para usted. Y después, para usted. Y después, para usted. Y en último lugar, para usted. ¿Cierto? Aun cuando no se conoce a Cristo y se casa con alguien, se casa por los motivos más egoístas que usted se pueda imaginar. ¿Y sabe por qué hay tantos divorcios en la actualidad? Porque todo es el egoísmo que traemos. Y cuando no nos une el vínculo de Cristo, es complicado un matrimonio, ¿o no? Si en el matrimonio cristiano vivimos pruebas, vivimos aflicciones, imagínese sin Cristo. Cada quien llevando una lucha a la casa por su propio imperio. ¿No es cierto? Cuando nosotros no queremos saber de Cristo, ¿sabe por qué es? Porque nuestro reino está luchando contra el reino de Cristo. Y al final, déjeme decirle, usted va a perder. O va a perder porque usted le entrega su reino a Cristo completamente, voluntariamente, en arrepentimiento y cree en Él, o va a perder porque cuando llegue el Rey no va a tener oportunidad. Eso lo dicen los evangelios. Mire, el que es cristiano y no tiene compasión por las necesidades de los débiles, es dudoso que haya nacido de nuevo. Porque ahora su vida ya no le pertenece a usted. Cuando usted viene a Cristo, su vida le pertenece ¿a quién? A Cristo. Usted ya no vive para usted mismo, ¿usted para quién vive? Para Cristo, ¿no es cierto? Y eso se tiene que ver en la práctica. Todos sus pensamientos, todas sus acciones, todo lo que usted es. Ahora usted ya no vive para usted mismo. Ahora usted lo entrega al servicio de Cristo. Y si Él dice que atendamos las necesidades, sobre todo de la familia de la fe, deberíamos de estar atentos a las necesidades que los que están a nuestro alrededor, que se congregan con nosotros, tienen. Y deberíamos de estar atentos a las necesidades que todos los creyentes alrededor del mundo tienen. Y deberíamos de estar no solamente, eso es lo mínimo, deberíamos de estar atentos a las necesidades que el pobre que está allá afuera tiene. No puede cerrar su corazón, porque su corazón le pertenece a un Dios que es compasivo. Y miren, quiero pasar a la última. Santiago nos dice que apliquemos la palabra, que la practiquemos sin, ¿qué le dije? Engaño, no engañándonos a nosotros mismos pensando que sí somos y no somos. No lo hagamos con egoísmo, o sea, más bien, tenemos que hacerlo sin egoísmo, no pensando en nosotros, en nuestro propio beneficio, sino en los demás. Y ahora nos dice, sin concesiones. Él termina el versículo diciendo, y guárdese sin mancha, ¿de qué? Del mundo. Alguien que verdaderamente es hacedor de la palabra y no solamente oidor, es alguien que se caracteriza por no hacer concesiones con este mundo. La palabra guardarse tiene que ver con una acción regular y continua. Lo que está diciendo, órale, en clave y todo, lo que está diciendo es que el cristiano continuamente, diario, se guarda de entrar en el sistema de este mundo. ¿Sabe qué es la palabra mundo?
bueno, no en todos, a veces sí se refiere al planeta, al cosmos, pero en este caso se está refiriendo al sistema caído de este mundo, a cómo se maneja este mundo. Y si usted se da cuenta, este mundo tiene ciertos principios y ciertos valores en decadencia, corrompidos. Pero yo le pongo un ejemplo. En nuestra actualidad, ¿qué es lo que más se premia? ¿Qué es lo que la gente está buscando? En las redes sociales, en la escuela, en las iglesias también. Primero el entretenimiento. Todo lo que me pueda entretener en mis sentidos. Todo lo que sea placentero para mis sentidos. ¿Sabe por qué le es tan atractivo el Facebook? Estar, ¿cómo se llama? ¿Scrolleando? Ni sé qué es eso. El TikTok. Porque son estímulos para nuestro cerebro, porque todo el tiempo lo que quiere el cerebro es cosas que lo entretengan, cosas divertidas, cosas amigables. Y eso es lo que estamos buscando, y hoy premiamos eso, la inmediatez y el entretenimiento. Si es entretenido, entonces es bueno. Y miren, ahora sí, los valores de este mundo. ¿Quién es la persona exitosa en este mundo? El que tiene dinero, ¿no es cierto? Si usted tiene dinero, usted vale algo. Si usted no tiene dinero, no vale nada. Si usted tiene poder, porque la gente quiere el dinero para tener poder, pero si usted tiene una posición de influencia, entonces usted es alguien en la vida. Son los estándares del mundo. Esos son los valores del mundo. ¿Quién es el que es hombre para el mundo de afuera, para este sistema caído? Aquel que tiene muchas mujeres, aquel que tiene una empresa, aquel que tiene lo que el mundo le ha puesto la etiqueta de éxito. ¿Sabe qué es contrario a lo que dice la Escritura? El hombre no es el que manda más. El hombre, al estilo de Jesucristo, es el que sirve más. No he venido a ser servido en este mundo, sino a servir. ¿Cómo usted es un verdadero hombre de familia? Cuando usted sirve a su familia, cuando usted vive para su familia, cuando usted ama como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera? Se entregó por ella, dio su vida por ella. ¿Ve? Los valores del mundo y los valores de Dios están totalmente cambiados. Ahora mire, el mundo nos dice: ay, no te metas a una religión cristiana porque te ponen puras reglas. En todos lados hay reglas. ¿Usted las quiera o no? Hay reglas. Nosotros nacimos para estar sujetos a algo, sometidos a algo. Usted es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. No hay otra alternativa. O usted vive para ser esclavo de su pecado, que lo va a destruir, o usted vive para ser esclavo de Cristo y vivir su vida completamente llena, satisfecha, feliz por el resto de su vida. Mire, el que es cristiano no busca agradar al mundo ni hacer tregua con el mundo. ¿Cuántas veces miente o mentimos para encajar en algún lado? ¿Cuántas veces entramos en la misma filosofía del mundo que dice: el que no tranza no avanza? Y usted comete cosas que son ilícitas, y dice: bueno, no es tan malo porque nadie me cachó. Y se permite cierta licencia y dice: bueno, no es tan malo porque todo el mundo lo hace. ¿No es cierto? Sí, todo el mundo lo hace del mundo, pero usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece a Cristo. Y usted no puede hacer ese tipo de concesiones. Usted es o no es. Usted vive bajo los estándares del mundo o vive bajo los estándares de Dios. ¿Sabe cuántas veces en mi juventud, siendo cristiano, yendo a la iglesia, traté de encajar en el grupo de la universidad? ¿Y sabe que me permitía hacer concesiones para encajar en ese grupito? Y yo decía: no, es que aquí los populares son ¿quiénes? Los que todas las muchachas quieren con ellos,
los que andan en las fiestas, y entonces me permitía cosas, y yo dije, bueno, todos traen una cerveza en la mano, entonces yo tengo que tener la cerveza en la mano, y así, y le tomaba y decía, qué rica cerveza. ¿Quieres un whisky? Sí, whisky en las rocas. Pero por dentro estaba, ¿pero qué rayos es esto? ¡Sabe horrible! ¿Sabe que cuando recapacité dije, pero qué tonto soy? Porque a mí no me gustaba tomar. Pero lo hacía porque quería encajar, hacía concesiones en mis principios. No estoy diciendo que el tomarse una copa de vino o una cerveza sea malo. Quiero aclarar eso. La Biblia prohíbe emborracharse. Pero le estoy diciendo que lo que estaba mal en mi corazón soy yo, porque yo hacía concesiones, porque me importaba más lo que el mundo dijera de mí que lo que Cristo dijera de mí. Y cuando me di cuenta dije, pero qué tonto soy, porque estoy haciendo hasta algo que no me gusta hacer y algo que me está dañando. Expuse mi vida por tonto, por andar ahí con los amigos en el carro y no sé qué, y después digo, pero qué tonto soy. ¿Sabe que en ese tiempo lo veía como, lo más cool que me puede pasar? Y yo me veía así, hablando como ellos, así, no sabes que no sé qué, y pones así, tú sabes, aprietas los dientes, sí. Y frunces el ceño, te haces el interesante. Pero, vea, tiene que entender que de alguna u otra manera este sistema del mundo está diseñado para ser atractivo. ¿Me escuchó? Cristiano de 40 años, 50 años. Este sistema del diablo está diseñado para hacerlo caer. De alguna manera es atractivo. Si no fuera atractivo, nadie caería en este sistema. Y de alguna manera nos seduce en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Y si nosotros no somos hacedores de la palabra, nosotros vamos a terminar con un pie en el mundo y otro pie volando. Porque escuche, no puede usted tener un pie en el mundo y un pie en Cristo. Eso es imposible. No puede usted con una mano sostener el mundo y las cosas de este mundo y tener las pasiones de este mundo y tener las pasiones de Dios. No se puede porque son cosas completamente opuestas. ¿Entendió? La sexualidad está distorsionada hoy en día. Las motivaciones del hombre están distorsionadas. El matrimonio está distorsionado. Y usted no puede abrazar el mundo y decir, sí, también quiero abrazar a Cristo. No se puede. Usted va a tener que soltar el mundo y abrazar a Cristo. Mire, cuando dice Santiago que es sin mancha, no se refiere tampoco, le tengo que aclarar esto, no se refiere a que usted haga negocios en este mundo. ¿Me escuchó? Si usted es empresario y le va súper bien, denle la gloria a Dios, viva para Dios. No se refiere a negocios, actividades, a que usted se prive de actividades y, no, es que el mundo va al cine y no, yo ya no voy al cine porque disfrute pero sí a que no consuma y sea atraído por las mismas cosas que le gustan al mundo. Su selección de películas habla de sus principios y valores. Mi amado, si le pidiéramos su celular para revisar su Facebook, o Instagram o TikTok, ¿su contenido realmente refleja a un cristiano? ¿O refleja las perversiones de este mundo? Tampoco significa que no compre nada, porque hay gente que ve todo lo material como algo malo, ¿no? Que ve el hecho de tener dinero como algo malo y dice, no puedo comprar nada. No, comprarse un carro es pecado. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si su vida se inclina hacia esa manera de pensar, de que lo más importante es las cosas materiales y lo más importante es quedar bien con el mundo, usted está fallando, usted está contaminado. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
lo que usted desea, lo que usted ve y la vanagloria de la vida, lo que el hombre le llama el éxito, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Este mundo va a pasar. Las cosas se van a acabar, pero lo que permanece es la palabra de Dios. Mi amado, ¿se da cuenta de una cosa? Que la Biblia no tiene muchos instrucciones específicas. Usted, por ejemplo, es joven y dice, tengo un problema, ¿cómo saber la voluntad del Padre? ¿Qué tengo que estudiar? Y no sabe, y le gustaría abrir su Biblia y encontrar un versículo que diga, sé ingeniero en tal cosa, ¿no? Estaría padre. Usted dice, híjole, la decisión más importante en mi vida después de recibir a Cristo, ¿con quién me voy a casar? Y usted dice, ¿con quién me voy a casar, por favor, Dios? Y que abriera su página y se llama Pepe. Bueno, le dicen Pepe, se llama José, ¿no? Y usted dice, ¡oh, gracias, Dios! ¿Se imagina ahora los adultos que abríamos nuestra Biblia y así cosas bien precisas? Y usted dijo, pero ¿qué hago con esta depresión? ¿Qué hago con este asunto? ¿Qué hago con esto? Y no hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque la Biblia, aunque no tiene los detalles específicos, está llena de principios de vida, de principios bíblicos. Le voy a explicar una cosa. Vea, la ley dice, no matarás. Y todos resumimos, no tengo que matar. Pero ¿sabe cuál es el principio de no matarás? ¿Cuál es el principio de no matar? ¿Preservar qué? La vida. La vida, porque la vida es algo valioso, porque tiene la imagen de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es el principio. No mates, porque el principio es preservar la vida, la importancia de la vida. Cuando nosotros leemos todo lo que hay en la Biblia, atrás de eso que leemos hay un principio. Y no le dice el nombre de cómo se va a llamar, ni tampoco la Biblia, si los engañaran diciéndoles que Dios tiene apartada a su esposa así como en un congelador y que se las va a sacar, no es cierto. De hecho, Pablo le dice cásese con quien quiera, pero le da el principio. No te unas en yugo desigual. El principio es cásate con quien se te dé la gana. Dios te ha dado gustos, Dios te ha dado inteligencia, pero el principio es que esa persona tiene que ser cristiano. Y ahí es cuando nosotros vivimos por principios bíblicos y nuestra vida se conduce por esos principios y decimos, esto es lo que Dios me dice, esto es lo que Dios me manda, esto es lo que es mejor para mi vida, porque al final recuerde una cosa, no se trata nada más de obedecer porque sí, se trata de que usted obedece, el cristiano, porque ama a Dios y porque le conviene a usted. Mire, que nuestra vida refleje que somos hacedores de la palabra, número 1, sin engañarnos, número 2, sin egoísmo, y número 3, sin concesiones con este mundo. ¿Así es su vida? Yo creo que se vaya y reflexione acerca de esta palabra. Y a solas con el Señor, usted sea sincero con Él. Delante de Él no puede tener una máscara religiosa, sin engaño. Y le diga, Señor, escudriña verdaderamente las motivaciones de mi corazón. ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué es por lo que se inclina mi corazón? Y que usted analice y le diga, Señor, muéstrame dónde he hecho concesiones con este mundo y ayúdame a no corromperme. Sea en el área económica, sea en el área emocional, pero que usted le diga, Señor, donde hice una concesión con este mundo, ayúdame a arrepentirme y a vivir en obediencia a ti. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?